Lima, una ciudad que no deja de crecer. Cada día miles de personas recorren sus calles, atraviesan sus avenidas y construyen nuevas historias dentro de ella. Pero detrás de esos edificios modernos, el tránsito constante y su expansión urbana, existen procesos históricos que explican cómo llegamos aquí. Actualmente, Lima enfrenta problemas como el crecimiento desordenado, la desigualdad entre distritos y la falta de planificación urbana. Además, la migración interna continúa transformando la ciudad, ya que muchas personas llegan desde distintas partes del Perú en busca de mejores oportunidades. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, este crecimiento poblacional sigue aumentando la presión sobre las viviendas, el transporte y los servicios básicos. Según Contreras Ciscueto, los problemas de hoy nacen de la transformación de inicios en el siglo XX. Como explica Claren, el proyecto de Patria Nueva lo que busca fue modernizar lo que sería la Lima en grandes avenidas, zonas residenciales, redibujando así la imagen de la capital. Pero este fenómeno no es nuevo. Para entender la sobrepoblación actual, debemos analizar cómo el oncenio de Leguía marca un futuro de la ciudad de Lima y de qué manera el pasado sigue presente en la Lima de hoy. Revisando noticias recientes, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática publicados en el Diario Peruano, en el año 2024, Lima alcanzó aproximadamente los 10,2 millones de habitantes, representando el 30,2% de la población del país. Y tan solo un año después, en 2025, esta cifra superó los 10.400.000 habitantes, concentrando el 30,4% de la población. Donde cabe resaltar que distritos como San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Ate destacan por presentar la mayor densidad poblacional. Por lo que, según Jimena Segura, 2022, las grandes migraciones del campo hacia la ciudad han generado una urbanización acelerada, al igual que la aparición de la propiedad informal, lo cual eso nos lleva a preguntar, ¿qué consecuencias trae este crecimiento? Pues lo que acontece es que el aumento constante de pobladores ha dejado en evidencia problemas como la expansión desordenada de la capital, la invasión de terrenos y la proliferación de viviendas informales. Respecto a la problemática actual, de acuerdo con el Diario El Comercio, en el año 2025 se registraron alrededor de 1,6 millones de viviendas informales en el Perú, lo que refleja una clara falta de planificación urbana y control por parte del Estado. El especialista José Alarcón señala que esa expansión sin control ayuda a la ocupación de zonas vulnerables por las mismas poblaciones vulnerables, afectando tanto la sostenibilidad de los asentamientos humanos como la seguridad de quienes los habitan, además de la calidad de servicios que estos poseen. Un caso concreto lo muestra un reportaje sobre un terreno del Ministerio de Salud ubicado en Chorrillos, que lleva más de 4 años siendo invadido por estas personas. Y con el tiempo, ese espacio se convirtió en un pequeño barrio con viviendas precarias, muchas de ellas sin acceso a servicios básicos. Esto demuestra que las invasiones no son hechos aislados, sino procesos que continúan creciendo ante la falta de intervención efectiva del Estado. En el contexto histórico tenemos lo que sería el colapso urbano que Lima experimenta entre el 2020 y 2025 y tiene su raíz en el oncenio de Leguía entre 1919 y 1930, donde se eliminan las murallas coloniales para iniciar una nueva expansión radial mediante avenidas, Avenida Arequipa, Venezuela y barrios modernos como San Isidro. Sin embargo, según la revista PUC y Arquitectura PUC y Biblioteca Nacional del Perú, coinciden que esta fue una modernización excluyente, ya que se prioriza el uso del automóvil, como se puede ver allá, y la estética de clase media, ignorando la vivienda popular y centralizando la economía en lo que sería la capital. Hoy ese diseño ha tocado fondo, ya que esta estructura está colisionada prácticamente por la sobrepoblación de 10 millones de habitantes, que crece sin planificación. Lo que inició como una ciudad jardín es ahora una crisis de suelo habitable, donde la expansión informal responde a un modelo urbano que nunca fue inclusivo. Empezando con la comparación, en relación con el contexto actual, entre los años 2020 y 2025 encontramos importantes similitudes y diferencias. Como similitud principal, Lima continúa siendo el principal centro económico y político del país. Además, persiste la centralización como factor que impulsa la migración interna, el crecimiento urbano acelerado. Sin embargo, durante la oncenio de Leguía, el crecimiento urbano era impulsado por el Estado y tenía un enfoque mucho más planificado. Como menciona Quispe del Perú, en la actualidad predomina la expansión informal, especialmente a través de asentamientos en la periferia y procesos de autoconstrucción. En pocas palabras, antes predominaba la planificación estatal y ahora predomina la planificación individual.
En cuanto a la migración interna durante el oncenio, este fenómeno era todavía incipiente y estaba vinculado principalmente al proceso de modernización y centralización. Como señala Diálogos Abiertos, durante este periodo se sentaron las bases de la centralización que caracteriza al país décadas siguientes. En la actualidad, la migración interna es un fenómeno masivo, impulsado por desigualdades regionales, convirtiendo a Lima en el principal destino de población proveniente de distintas regiones del Perú. Este flujo migratorio contribuye directamente a la expansión urbana informal. La similitud principal es que Lima sigue siendo el gran polo de atracción. La diferencia clave está en la escala. Antes era un proceso inicial, hoy es un fenómeno mucho más intenso y constante. En síntesis, este análisis revela que la expansión urbana desordenada de Lima entre 2020 y 2025 está impulsada por una migración interna masiva y la concentración de oportunidades en la capital, donde encuentra sus raíces en la centralización iniciada durante el periodo del oncenio de Leguía, y que actualmente Lima cuenta con más de 10,4 millones de habitantes y alrededor de 1,6 millones de viviendas informales. Por lo que, según Araujo Benavides y colaboradores 2025, la falta de oportunidades en el ámbito agrario y un modelo centralista han impulsado la migración hacia Lima y la costa, por lo que además el acceso a servicios básicos y la educación inicial se ha convertido en un factor clave para que muchas familias decidan migrar. Y como consecuencia tenemos a la expansión urbana informal de la capital, que hoy en día responde al gran problema de la densidad poblacional. En conclusión, la expansión urbana de Lima y su sobrepoblación se vincula directamente al oncenio de Augusto B. Leguía, un periodo fundamentalmente en la modernización centralizada del país, mientras que el oncenio promovió un crecimiento planificado que posicionó a Lima en el eje nacional. La actualidad evidencia una evolución descontrolada, marcada por la migración interna y el crecimiento de periferias informales. Esta relación histórica nos permite comprender que los problemas actuales no surgieron de manera repentina, sino que responden a procesos estructurales a larga duración. Por ello, resulta necesario impulsar lo que serían políticas que equilibren la herencia de la modernización con una planificación más inclusiva que permita que todos podamos reunirnos en un solo lugar, que reduzca la sobrepoblación y promueva el desarrollo regional sostenible. Muchas gracias.